Amigos, amigas, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a otra sesión de Conocimiento Legal para Todos. Hoy quiero agradecer por la recepción, por la acogida que tuvo la anterior sesión en que hablamos del derecho de alimentos. Y como les propuse, las interrogantes que ustedes me realicen se les contestará en esta sesión. Y con la acogida que tuvo la sesión anterior, la acogida que está teniendo este canal, han habido un sinnúmero de interrogantes, las cuales vamos a pasar a contestarles, esperando poder saciar las inquietudes que ustedes tienen. Una de las preguntas que me realizaron, que la verdad ya se trató en la sesión anterior, se refiere en qué domicilio se presenta una demanda de alimentos. Como se les dije anteriormente, por comodidad del beneficiario, esta demanda se lo presenta en el domicilio del alimentario, de la persona que va a percibir la pensión de alimentos. Entonces, un juez de la unidad judicial especializada en familia, mujer, niñez y adolescencia será quien conozca esta demanda. En aquellos cantones en donde existen estas unidades especializadas. Existen cantones en donde no existen estas unidades, entonces lo conocerá una unidad multicompetente. Pero aclarando que esta demanda es de alimentos. Otra de las preguntas que también me realizaron, que ya se trató en la sesión anterior, es si se le puede seguir pensión de alimentos si no está separado, o sea, si están viviendo juntos. Como se los dije anteriormente, sí le pueden seguir la pensión de alimentos a pesar de vivir bajo el mismo techo. Cuando viven bajo el mismo techo es muy raro que le sigan una pensión de alimentos, pero hay veces que se separan y luego se reconcilian. En ese caso, amigo o amiga, lo que le recomiendo, si usted tiene un juicio alimenticio en su contra, hable con la actora, con la persona que le interpuso esa demanda, ese juicio, y archívelo provisionalmente. Si no hace esto, si ustedes estén viviendo bajo el mismo techo, las pensiones alimenticias seguirán acumulándose. Si llegan a separarse nuevamente, le pedirán una liquidación de pensiones alimenticias debidas y usted tendrá que pagar una cantidad alta, acumulada, injusta, si supongo que usted estaba, mientras vivían bajo el mismo techo, sufragando todas las necesidades. Otra pregunta también dice, ¿desde qué momento existe la obligación de proveer alimentos judicialmente? Como se los dije, la obligación de proveer alimentos judicialmente es desde el momento que se interpone la demanda en el respectivo juzgado, la unidad judicial. No se vayan a dejar engatusar por aquellas personas que andan vendiendo sueños de pobres y le dicen, no, yo le hago pagar alimentos desde que nació, desde que tuvo derecho. No es así. La ley dice que la demanda de pensión de alimentos, la pensión alimenticia, empieza a correr desde el momento que se interpone la respectiva pensión de alimentos. También debo aclararles que dentro del juicio de alimentos existen incidentes. Uno de los incidentes es de aumento de pensión alimenticia. Asimismo, como cuando se presenta una demanda de alimentos, la nueva pensión de alimentos empezará a tomarse en cuenta, a calcularse desde el momento en que se presentó este incidente. Muy contrario a cuando se presenta un incidente de rebaja de pensión alimenticia. En este caso, la nueva pensión rige desde el momento en que se da la audiencia única. Mi criterio es que es injusto, ya que si se da la audiencia después de unos 8 meses y el alimentante se quedó sin trabajo hace 8 meses, tiene que seguir pasando una pensión que ya no, durante un tiempo que ya no tuvo ingresos. En esta parte yo creo que la ley debería reformarse y tener otro tipo de presupuestos, ya que muchas veces también la actora actúa de mala fe y cuando sabe que le van a seguir un incidente de rebaja de pensión de alimentos, se esconde para no recibir las citaciones. Entonces este incidente se alarga y la ley tiene que ser justa tanto para beneficiario como para alimentante. Es mi criterio. Pero vuelvo a recalcar, la pensión de alimentos es exigible desde el momento que se presenta la demanda de alimentos. ¿En qué momento se fija la pensión de alimentos? Si bien la obligación de pasar una pensión alimenticia es desde el momento en que se interpone la respectiva demanda de alimentos, la pensión de alimentos, el momento que usted presenta la demanda, le van a fijar una pensión provisional de alimentos. Cuando se dé la audiencia única, el juez en resolución
decretará la pensión definitiva, podríamos decir, de alimentos dentro de ese juicio de alimentos, en base a las pruebas de los ingresos, gastos, otras cargas familiares que tenga el alimentante. Eh, También me preguntaron qué pasa si el beneficiario no tiene el apellido del alimentante. Aquí nos referimos al caso de que existen muchos niños sin apellido. Esto más se da en las uniones de hecho, en las relaciones informales, ya que de acuerdo a la ley, cuando son casados, se presume que el hijo concebido dentro de ese matrimonio es de los dos progenitores. Y no hace falta que vayan los dos al registro civil a hacerlo inscribir, basta con ir con la cédula de los dos cónyuges, el registro civil eh, inscribirá al menor como hijo dentro de ese matrimonio. Cuando la relación es informal, unión de hecho, muchas veces una aventura, y se concibió un menor de edad, un nuevo ser, el padre, casi por lo general es del padre, no conozco la verdad de casos de ADN que se ha realizado en mujeres que niegan la maternidad. La ley dice el padre o la madre, pero no conozco estos casos. Entonces, el padre dice, no es mi hijo, muchas veces porque es casado o por evadir la responsabilidad. Entonces, en ese momento se interpone una demanda con presunción de paternidad. Existe el formulario de esta demanda con presunción de paternidad y existe una casilla donde usted solicite el examen de ADN. Entonces, se realizará el examen de ADN después de la pericia correspondiente. En caso de salir positivo, el juez en resolución, eh, valga la redundancia, resolverá que el demandado es el padre del beneficiario y fijará una pensión de alimentos. En base a esta pregunta se derivó otra pregunta que dice, eh, ¿qué pasa si el alimentante se niega a realizarse el examen de ADN? En caso de que el alimentante se niegue a realizarse el examen de ADN, el juez, en mi práctica profesional, insiste unas dos veces. Cuando no se presenten estas dos veces, llama a audiencia única y en la audiencia única resuelve que es del padre por presunción y manda al registro civil a inscribir igual la paternidad. Entonces, amigo, usted que tiene que realizarse por lo general el examen de ADN, le recomiendo realices el examen. Si es positivo, será reconocido como padre. Si es negativo, se archivará la demanda. Otra, ¿se puede realizar examen de ADN al que está por nacer? No. Como se los dije anteriormente, al que está por nacer no se le puede realizar un examen de ADN. ¿Por qué? Porque es una de las formas de preservar la vida, el cuidado, no violentar al que no ha nacido. Es por eso que, adelantándome a otro capítulo, cuando se pide alimentos para la mujer embarazada, aquí se resuelve en base a una prueba indiciaria, cuando existe indicios suficientes de que la persona a la que se le demanda es el padre, sin necesidad de realizar el examen de ADN, ya que está prohibido por la ley. ¿Cómo debe pagar el alimentante los alimentos? La ley prevé varias formas para pagar los alimentos. Una de estas es la constitución de derechos de usufructo, percepción de una pensión de arrendamiento. Otro mecanismo similar que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la debida prestación de alimentos del beneficiario. Son pocos los casos que se dan en estas situaciones. Más es cuando se pide medidas cautelares reales, cuando el padre ha incumplido varias pensiones alimenticias y en vez de mandarle preso es tratar de ver por dónde cobrar la pensión de alimentos. Pero es muy raro, casi inexistente en la actualidad. También dice que el pago o satisfacción directos por parte del obligado de las necesidades del beneficiario que determine el juez. Esta parte es un poco ambigua ya que en la práctica lo que determina el juez es que se ha creado un código del Sistema Único de Pensiones Alimenticias y que se debe depositar ahí la pensión alimenticia. Este caso de pago directo más
Tome en cuenta cuando viven juntos, cuando no quiere seguir el juicio de alimentos quien está a cargo del menor de edad. O muchas veces para pedir el archivo provisional del juicio de alimentos, ya que como en la anterior sesión les dije, el derecho de alimentos es irrenunciable. Y por lo tanto, cuando se pide el archivo provisional, el archivo definitivo no existe sino por las causas que determina el Código de la Niñez y la Adolescencia. Cuando se pide este archivo provisional se lo hace porque va a pasar a alimentos directos y está previsto en la ley. Por lo tanto, cuando se lo hacen, esta causal no es inconstitucional ni legal ni se está violando ningún precepto. Como se los dije, si bien existen estas dos posibilidades de pagar la pensión de alimentos, el juez en la resolución, cuando usted interpone la demanda, eh, ordena que se abra un código SUPA. Este código SUPA va a estar relacionado a una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria que tiene que facilitar quien sigue el juicio de alimentos y de esa forma se pagará la pensión alimenticia. Cuando se pide liquidaciones, la pagadora lo que hace es ver si faltan o no faltan ítems por pagar y es el informe que pasa al juez. La forma más sencilla de una liquidación y la forma más sencilla y con menos incidentes para que usted esté tranquilo y no le estén diciendo no me ha pagado los alimentos. Ya que cuando usted lo hace extrajudicialmente, no le pagan el sistema SUPA, le deposita en la cuenta bancaria, le da en efectivo, le hace firmar un recibo, luego tiene que ir a reconocer firma y rúbrica. Entonces, para mí, mi criterio, la forma más sencilla es la apertura del sistema SUPA, cumplir periódicamente, mensualmente y ahorrarse problemas. Se puede solicitar que el beneficiario rinda cuentas de la pensión alimenticia. Antes de responderles a esta pregunta, voy a darles mi criterio. Existen pensiones alimenticias irrisorias, muchas veces por la habilidad del alimentante de ocultar sus ingresos, muchas veces porque no tiene los ingresos suficientes. Y cuando son pensiones irrisorias que ni siquiera avanzan a cubrir necesidades de recreación, de vivienda, no, para mí no existe una finalidad de querer pedir cuentas. Es del un extremo, ahora vamos al otro extremo. Existen pensiones que superan los 500, $600 por un menor de edad. Entonces yo creo que en esos casos sí se debería rendir cuentas. Y 500, 600, que parece una pensión alta, existen pensiones que pasan los $1000 y a veces ni siquiera se invierte en los menores de edad. Entonces en estos casos creo que la ley debería disponer que se rinda cuenta, recibos, facturas y lo que sobra se vaya acumulando en una cuenta a favor del menor de edad para cuando cumpla la mayoría de edad del beneficiario, ya que no siempre es menor de edad, es adolescente o es del de 18 a 21 años que aún sigue estudiando. Ese es mi criterio. Legalmente, la ley no prevé que el beneficiario o quien está a cargo rinda cuentas. ¿En base a qué parámetros se calcula la pensión de alimentos? Estos parámetros no se inventa el juez, no se inventa el abogado, no se inventan las partes, está en la ley. Uno de los parámetros dice las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente ley. En la tabla de pensiones alimenticias, que en otra pregunta me voy a referir, existe varios parámetros. Primero, de acuerdo a los ingresos del alimentante. Existe nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y también de acuerdo a las necesidades básicas por la edad del alimentado. Pero estas necesidades básicas no están determinadas en esta tabla de pensiones alimenticias si usa zapatos Venus o usa zapatos Nike, si come comida normal o procesada, si está en colegio público o colegio privado. Estas necesidades en base a la edad está determinado en cada nivel un porcentaje si es menor de cierta edad o mayor de cierta edad, si tiene discapacidad, cuántos alimentados son. También dice en base a los ingresos y recursos del o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos.
En esta parte lo que hay que resaltar es que los ingresos ordinarios y extraordinarios. Muchas veces le dice, señor juez, yo gano el básico, pero también muchas veces perciben comisiones y otros ingresos que se vuelven normales, que no es una o dos veces al año, sino son mensuales, horas extras. Esos son los ingresos extraordinarios. Las comisiones, o a veces tienen otro tipo de actividades que también son ingresos. Entonces el juez manda en base a todo este acervo realizar el cálculo de pensiones y alimentos. Muchas empresas no, porque la ley no les obliga, no calculan no declaran al Instituto Ecuatoriano de Seguridad en base a las comisiones. Entonces, ¿cómo se descubre si tiene comisiones? El juez oficia a la empresa, entonces la empresa tiene que obligatoriamente, bajo prevenciones legales, emitir todos los ingresos del empleado, los ingresos ordinarios y extraordinarios del empleado alimentante. Y cuando no son ingresos que percibe la empresa, sino otro tipo de ingresos fuera de la empresa, se solicita las cuentas bancarias en donde está el detalle de los depósitos, que también el juez de creer conveniente de ver que son ingresos normales, ingresos comunes, los tomar en cuenta para una pensión de alimentos. También dice que es en base a la estructura, distribución del gasto familiar o ingresos de los alimentantes y derecho ambiente y derecho habientes. Tiene relación con la otra forma de calcular. Me olvidé de explicarles esto. No solo se toma en cuenta los ingresos del alimentante, los ordinarios y extraordinarios, también se toma en cuenta los gastos por cargas familiares del alimentante. Si el alimentante tiene uno o dos hijos más aparte, entonces se calculará la pensión de alimentos de acuerdo al número de hijos y el total que de esto por cada uno de ellos se multiplicará por los hijos que están dentro de esta demanda de alimentos a los que está compareciendo. Entonces esa suma será la pensión de alimentos en esa causa. Y por último dice inflación. La inflación es anual. Esto lo determina el gobierno en base al Ministerio de Economía, al Ministerio de Finanzas, y se resuelve cuál ha sido la inflación anual. Entonces esa inflación anual, que si es del 1%, se indexará un 1% a la pensión de alimentos. Si es otro porcentaje, igual se seguirá indexando anualmente, de acuerdo a la inflación determinada por el respectivo ministerio. ¿Qué es indexación de pensión alimenticia? Como les acabo de decir, en base a la inflación se va indexando anualmente el porcentaje que ha sufrido esta inflación. Entonces ese porcentaje se calcula a la pensión de alimentos del año anterior y subirá un pequeño porcentaje que no es muy significativo como si fuera un incidente de aumento de pensión alimenticia. Me preguntan también si además de la pensión de alimentos existe o se tiene derecho a otros beneficios legales. Sí, si fuera solo las pensiones de alimentos mensuales sería 12 pensiones, pero también tomando en cuenta que existe el 13º y el 14º para los trabajadores que perciben en la sierra y en la costa en diferentes épocas del 14º de acuerdo a cuando inician clases, el 13º que es en diciembre por lo general. Entonces, estos rubros también se los toma en cuenta para el pago de pensiones alimenticias. Entonces ya no son 12 pensiones alimenticias, son 14 pensiones alimenticias. ¿Y si se tiene derecho a otro beneficio legal también? Sí. Hay empresas en donde pagan utilidades. Entonces, el actor de la demanda, que puede ser el beneficiario, el representante legal, quien está a cargo de él, el padre o la madre, solicitará si oficia a la empresa donde trabaja el alimentante y que del rubro de utilidades que él cobra por cargas familiares se descuente la parte que le tocará al alimentado. Esos son los otros derechos o beneficios legales a los que tiene derecho el beneficiario. Las utilidades no es común porque no todos trabajan bajo dependencia, entonces no tienen utilidades. Pero el 13º y el 14º sueldo sí los perciben. Entonces ya no son 12 pensiones alimenticias anuales, sino son 14 pensiones
alimenticias anuales. También me hicieron una última pregunta muy interesante. ¿La pensión de alimentos es definitiva o puede variar? Como se los dije anteriormente, la pensión de alimentos es definitiva en el momento que después de la pensión provisional, el juez llama a audiencia única y se fija una pensión, entre comillas, definitiva. ¿Por qué? Si varian las circunstancias económicas del alimentante, puede pedirse un incidente de aumento de pensión alimenticia o un incidente de rebaja de pensión alimenticia. ¿Cuándo se pide el incidente de aumento de pensión alimenticia? Cuando han variado a favor del alimentante sus condiciones económicas. Si el alimentante percibía un sueldo de $600 y posteriormente le dieron ascenso en la empresa y ahora cobra $800. O en su defecto deja de prestar servicios en esta empresa y va a trabajar en otra empresa y también cobra otro sueldo superior. O deja de trabajar para una empresa y se pone su negocio propio y declara impuestos en base a este negocio, factura y son ingresos muy superiores a los que se calculó la pensión de alimentos. En estos casos, el actor del juicio de alimentos presenta el formulario de incidente de aumento de pensión de alimentos, en donde el juez nuevamente citará al alimentante, llamará a una nueva audiencia y en esa se resolverá una nueva pensión. ¿Y qué pasa si el alimentante, en vez de aumentar sus ingresos, se queda sin trabajo o tiene menos ingresos? El alimentante es un comerciante independiente que factura, pero ha variado las circunstancias económicas y ahora factura menos. En ese caso, cuando han variado las condiciones económicas del alimentante a la baja, esta persona, el demandado, presentará un formulario de incidente de rebaja de pensión alimenticia. En este incidente demostrará que ya no percibe los mismos ingresos que fueron el fundamento de la prueba para calcularle la otra pensión alimenticia. Entonces el juez citará a la actora del juicio, que en este caso de incidente ya no será la actora, será la demandada, y llamará a una audiencia, en donde en base a las pruebas de haber mérito, rebajará la pensión de alimentos. Otra forma de rebajar la pensión de alimentos, de pedir un incidente de disminución de pensión de alimentos, es cuando el alimentante ha formado otro hogar y ha tenido otro hijo. O no necesariamente ha formado otro hogar, ha tenido una aventura, una unión de hecho, una relación repentina y se quedó embarazada la persona, la mujer, y existe un nuevo hijo del alimentante. Entonces él igual pedirá un incidente de rebaja de pensión. El juez notificará a la actora del juicio, se dará la audiencia única y otra vez, en mérito a las pruebas de haber lugar, se dictará una una rebaja de pensión de alimentos, una nueva pensión de alimentos, perdón, menor a la que estaba vigente. Cuando se presentan las cargas familiares, por lo general es aceptada esta rebaja de pensión de alimentos. ¿Cuál es la prueba? Las partidas de nacimiento de los menores de edad. No se pide por el que está por nacer, porque el que está por nacer no tiene todavía apellido y todavía no está inscrito en el registro civil. Entonces eso es muy interesante tomar en cuenta, ya que muchas veces me han dicho, abogado, sabe que mi nueva pareja está embarazada, quiero pedir incidente de rebaja de pensión alimenticia. Le he dicho lo que se necesita es la partida de nacimiento. Y los ecos no determinan que usted sea el padre. Lo que determinan es que la persona esté embarazada. Entonces, que la pensión de alimentos no es definitiva, eh, está vigente, está ejecutoriada, mientras no varíen las circunstancias económicas del alimentante. El momento que varían las circunstancias económicas del alimentante, la pensión de alimentos es revisada en estos incidentes que les he tratado de explicar
La mayoría de aquí no conocen leyes porque esta sección se llama Conocimiento Legal para Todos. Entonces, lo importante es que hayan captado la idea principal. Esta pensión de alimentos no es definitiva, puede variar en base a las circunstancias económicas. Amigos, amigas, espero haber aclarado sus inquietudes, haya sido esta charla, esta sesión, este encuentro con ustedes, amigos, de su agrado. Y como les he dicho, cualquier inquietud síganme escribiendo, la revisaré, las contestaré en próximas sesiones. Gracias por su atención, regálenme un like, suscríbanse que no les cuesta nada, que tengan una muy buena noche. Con esto damos fin a otra sesión de Conocimiento Legal para Todos. Dios les bendiga.